días. Mi nombre es Edwin Vega Vega. Voy a hablar sobre el proyecto integrador, investigación de los derechos humanos. Eh, la introducción es que en este mundo globalizado en que vivimos, el asunto de la diversidad cultural se ha convertido en un punto importante en la agenda de la comunidad internacional. Por lo tanto, es importante que los derechos humanos se apliquen de acuerdo a nuestra Carta Magna, a fin de proteger la diversidad cultural. El objeto de este estudio es identificar si existe la defensa de la diversidad cultural, respeto de la dignidad de las personas humanas a través de los derechos humanos en la ciudad de Hermosillo, Sonora, así como las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen a minorías y, y los de los pueblos indígenas que existen en nuestra comunidad. El planteamiento del problema es que en Hermosillo, Sonora, han persistido las etnias gracias a su afán, deseo y la estrategia de los pueblos originarios de darle continuidad a su cultura tradicional, aunque se enfrentan a factores adversos, la modernidad en cuanto al aspecto cultural y la modernización en lo relativo a las condiciones materiales de vida. En cuanto a la persistencia de la cultura tradicional, el obstáculo principal es el proceso de desplazamiento de las lenguas vernáculas por el español. En lo referente a las condiciones materiales, la dificultad radica principalmente en el despojo territorial y en el régimen de posesión real de sus tierras. Los análisis de estas problemáticas, así como de los inherentes aspectos estructurales y cotidianos, convergen en el estudio del marco jurídico desde una perspectiva cultural. Objetivos y preguntas de investigación. ¿Cómo se protegen los derechos culturales? La importancia de la cooperación estatal para ayudar a los gobiernos municipales a cumplir con su obligación de promover y proteger todos los derechos humanos, incluir los derechos económicos, sociales y culturales, destacando al mismo tiempo que los primeros responsables de la promoción y protección de los derechos. ¿Por qué se incluyó una disposición así en el texto? El proceso de elaboración de esta disposición indica que la cultura ha tenido que incluirse como categoría residual, aparte de los aspectos civiles, políticos, económicos y sociales. La finalidad específica de los derechos de participación ha sido dejar claro que la cultura debe estar al alcance de todos y no solo de una élite. La justificación, la investigación para saber más sobre los derechos culturales y en basarme en ellos para saber sobre mi cultura y sobre los derechos relacionados con el arte y la cultura, entendidos en una amplia dimensión. Son derechos promovidos para garantizar que las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en aquellas que sea de su elección. Son fundamentalmente derechos humanos para asegurar el disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación. Son derechos relativos a cuestiones como la lengua, la producción cultural artística, la participación en la cultura, el patrimonio cultural, los derechos de autor, las minorías y el acceso a la cultura, entre otros. La delimitación en el espacio esta investigación será llevada a cabo en las diversas etnias que componen el estado de Sonora. Las etnias originarias del territorio hoy ocupado por Sonora y los municipios que habitan son Cucapá, San Luis Río Colorado, Tojono, Oaxaca, Opápago, Tarco Elías Calles, Puerto Peñasco, Cabor, Casari y Altar. Comcaca, Osiris, Hermosillo y Pitiquito, Opimas, Yécora, Macurahue, Guarijíos, Álamos y El Quiriego, Lloreme, Oyaqui, Bacum, Cajeme, Guaymas y Hermosillo, Lloreme, Omayo, Benito Juárez, Echojúa, Navojoa y Guatabampo. Por otra parte, en Sonora se ubican grupos inmigrantes como los Kikapú, Jamishopa, municipio de Bacerac, cuya residencia se puede considerar permanente. Triquis, mixtecos y zapotecos destacan entre otros grupos étnicos inmigrantes asentados en el poblado Miguel Alemán, Hermosillo, Estación Zamora y Villa Pesqueira.
La población a analizar será 40 yaquis de la comunidad de Bicam, Sonora, 40 mayos de la comunidad de Navajoa, Sonora, 40 triquis del pueblo de Miguel Alemán, Sonora. El marco teórico aquí está integrado también. La metodología que vamos a usar es la cuantitativa, ya que tiene que ver necesariamente con la cantidad. Lo cuantitativo de los fenómenos sociales está relacionado con la cantidad, magnitud con la que estos aparecen. Usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teoría. Muchas gracias.